El último evento que se va a dar en la primera semana del desarrollo va a ser la implantación, que se da aproximadamente en el sexto día. El endometrio va a alcanzar su máximo grosor, que va a ser de 5 milímetros, y este se va a desarrollar especialmente en la etapa de la fase secretora del ciclo menstrual, ¿no? Habíamos dicho que el ciclo sexual tiene un ciclo ovárico, un ciclo menstrual, y en ese ciclo menstrual la fase secretora, ¿no?, va a desarrollar el crecimiento de las glándulas endometriales, y de esta manera va a hacer que aumente el grosor del endometrio. Además, en esta fase secretora es donde se reconocen 3 capas, ¿no? Acá nosotros podemos observar al útero, a las trompas uterinas, al ovario suspendido a través de su ligamento, ¿no? El útero va a tener una pared gruesa, que es el miometrio. Por fuera tenemos al perimetrio, pero adentro tenemos al endometrio, que es donde se va a implantar el blastocisto, ¿no? Entonces, este endometrio, cuando está en la fase secretora, se reconocen en ella 3 capas distintas: lo que es la capa superficial, la capa compacta, que es la misma que la capa superficial, la capa esponjosa o intermedia, y la capa basal o la capa delgada, ¿no? Entonces el blastocisto, ¿no?, que hemos visto que se ha formado desde lo que es la ovulación, en el día 14 del ciclo menstrual se dio la ovulación. Entonces el óvulo luego ha sido fecundado, se da la fusión de los pronúcleos tanto femeninos como masculinos, se forma el cigoto, la segmentación, que comienza de 2 células, 4 células, 8 células, la mórula con 16 células aproximadamente al tercer día, y la formación del blastocisto. Entonces llega a implantarse en el endometrio. Bueno, entonces el blastocisto, cuando llega a la cavidad uterina entre el 4º y 9º día luego de la ovulación, y así al desaparecer la zona pelúcida, porque si no desaparece la zona pelúcida no se da la implantación, entonces se tiene que adherir, ¿no? Y esta adherencia e inserción se conoce con el nombre de la implantación, ¿no? O sea, la implantación viene a ser la adherencia de lo que es el blastocisto al endometrio uterino. La implantación normalmente ocurre en el endometrio, ¿no?, más a menudo en lo que es la parte superior de la pared posterior, más o menos cerca de la línea media, ¿no? Entonces este se inserta entre lo que es la abertura de las glándulas, ¿no? Como es un ciclo, en la fase secretora estas glándulas ya están hinchadas, están tortuosas, están dilatadas. Entonces en estas glándulas, en medio de estas glándulas, es donde el blastocisto se va a implantar. En la región de contacto entre el blastocisto y el endometrio, ¿no? Las células del trofoblasto, que son las células del macizo celular externo, como vamos a ver las de amarillito, acá vemos el blastocisto, toda la periferia, ese es el trofoblasto. Estas son las células que se implantan, ¿no? Empiezan a proliferar, y de este modo se va a insertar la pared de blastocisto en el endometrio y se va engrosando, ¿no? Porque estas son las que empiezan a proliferar. Entonces, como resultado de todas estas influencias que va a existir entre las enzimas, ¿no?, del trofoblasto y las glándulas endometriales, el epitelio uterino de la zona de la implantación va a empezar a degenerarse y a destruirse. Entonces se cree que el trofoblasto tiene una capacidad para destruir, ¿no?, todas las sustancias que existen en el endometrio, ¿no? Y estas sirven obviamente para nutrir al embrión y que de esa manera continúe con su desarrollo. Entonces, esto ya es motivo de la siguiente clase. En el día 12 vamos a ver cómo esta implantación se termina y el blastocisto se termina de embebir en lo que es el endometrio del útero, ¿no? Y de esta manera ya la zona compacta del endometrio va a permitir que el blastocisto tenga el estroma completo y se junte, ¿no?, de esta manera. En algunas mujeres suele ocurrir una hemorragia suficiente, ¿no?, que hace simular lo que es el periodo menstrual, ¿no? Pero esta hemorragia es la hemorragia de la implantación, como lo vamos a ver en la segunda semana del desarrollo.
Acá en la siguiente imagen vamos a ver la fase secretora de las que les hablaba, ¿no? En esta fase secretora el endometrio alcanza su mayor grosor, que es de 5 milímetros, y como vamos a ver, en medio del estroma endometrial encontramos a las glándulas endometriales, que son glándulas gruesas, que son glándulas dilatadas, glándulas tortuosas, y que van a permitir darle nutrición al blastocisto, y por acción trofoblástica estas glándulas se van a destruir y van a permitir justamente que el contenido que existen acá, gránulos ricos en glucógeno, en sustancias nutritivas, pasen al embrioblasto. Y acá está una comparación de lo que es el ciclo endometrial y el ciclo ovárico, ¿no? Lo de arriba hace representación, hace referencia al ciclo ovárico con la foliculogénesis, acción de la FH para maduración del folículo, hasta que llega el día 14, en donde se da la ovulación con la expulsión del ovocito con zona pelúcida y corona radiada. Esta expulsión de la ovulación hace que dentro las células de la granulosa y la de la teca interna queden expuestas a la vascularización del tejido circundante, y de esta manera se forma el cuerpo lúteo, produciendo estrógenos y progesterona. Y si es que se da la fecundación, entonces se forma el cuerpo lúteo del embarazo aproximadamente hasta el 4.º mes, en donde la placenta toma el rol formador de las hormonas. Ese es el ciclo ovárico. En el ciclo endometrial, que está abajo, existen también, es un ciclo regular, un ciclo que se va a dar de manera continua, aproximadamente cada 28 días, ¿no? Comienza con la fase menstrual, en donde hay sangrado. Como vamos a ver, este endometrio está muy pequeño y solamente existe la capa basal, porque el estrato compacto y el estrato esponjoso, que también se le denomina el estrato funcional, han sido degenerados, ¿no? Entonces la capa basal es la única que queda y la que sirve para regenerar, ¿no?, a las capas que se han perdido durante la menstruación. Entonces acá podemos ver cómo a lo largo del ciclo comienza con la fase menstrual, ¿no? Luego viene la fase proliferativa, en donde las glándulas van aumentando de tamaño, se van volviendo tortuosas hasta llegar a la fase secretora, ¿no?, que es la final, que va a permitir un crecimiento adecuado del endometrio, y estas glándulas van a servir de soporte. Como bien les mencioné, el blastocisto que vemos acá de plomo es el que se va a implantar en el endometrio entre lo que son las glándulas endometriales, ¿no?, que les van a dar la nutrición adecuada. Y acá es un compendio de todo lo que ocurre a nivel del ciclo sexual. Abajo el ciclo endometrial con su fase folicular y la fase lútea del ciclo ovárico, ¿no? Tenemos el ciclo endometrial, el ciclo hormonal, ¿no?, la primera mitad del ciclo FSH, la segunda mitad del ciclo LH, primera mitad del ciclo estradiol o estrógeno, segunda mitad del ciclo progesterona. La temperatura basal aumenta a partir del día de la ovulación, hasta de ahí se incrementa, ¿no? Y arriba tenemos a lo que es el ciclo ovárico, ¿no?, con toda la foliculogénesis, ovulación, cuerpo lúteo. Y si es que el cuerpo lúteo al 9.º día no detecta la fecundación por la gonadotropina coriónica humana, entonces se degenera y se forma el cuerpo albicans. Bueno, ese es todo el resumen de lo que es la primera semana del desarrollo y la fecundación, ¿no? O sea, la primera semana comienza con la fecundación, luego vamos a ver que hay otros eventos, como por ejemplo la segmentación, la formación del blastocisto, y de ahí la implantación, ¿no? Vamos a ver un poco de lo que son las aplicaciones clínicas, ¿no? Entonces, estas células que nosotros vamos a observar del embrioblasto, las embriocitoblastos, son células que van a derivar del embrión y son células pluripotenciales y sirven también como células madres, ¿no? ¿Por qué? Porque estas tienen capacidad de formar cualquier tipo de tejido y se utilizan principalmente para diferentes enfermedades como la diabetes, el Alzheimer, el Parkinson, ¿no? Pero cuando estas células madres van a ser adultas, ya no se denominan pluris, sino se denominan multipotenciales, y su capacidad de diferenciación celular va a ser un poco más limitada, teniendo ciertas desventajas, ¿no?
La segunda aplicación clínica a grandes rasgos es la infertilidad, ¿no? La infertilidad es un problema de salud pública que se ve en aproximadamente el 15 a 30% de todas las parejas norteamericanas, ¿no? La infertilidad masculina se puede deber a diversas causas. Una de ellas va a ser el número de espermatozoides, que puede ser insuficiente, o la movilidad que pueden tener, que es de manera reducida, ¿no? Normalmente el semen contiene de 2 mililitros a 6 mililitros en cuanto a volumen, y de ellos hay 100 millones de espermatozoides por mililitro, ¿no? Los varones que tienen entre 20 a 50 millones por cada mililitro se consideran infértiles, ¿no? En la mujer es un poco más complejo porque la causa de infertilidad suele deberse a una etiología multicausal, ¿no? Que puede ir desde la oclusión de las trompas, como las enfermedades inflamatorias pélvicas, o el moco cervical, que es muy hostil, ¿no? Esto quiere decir que hay una inmunidad, ¿no?, que va a permitir que se dé la destrucción de los espermatozoides por ciertos componentes muy fuertes del moco cervical, ¿no? O en otros casos la anovulación, como habíamos visto, que se puede tratar con el citrato de clomifeno, ¿no? Para todo esto se utilizan técnicas asistidas como la fecundación in vitro, y estas técnicas son un poco costosas y hay que tener en cuenta de que si se quieren guardar óvulos tienen que hacerse hasta temprana edad, ¿no? Porque si no se pueden generar aberraciones cromosómicas. Bueno, esto es todo con respecto a la segunda clase de embriología. La tercera clase de embriología va a consistir en la segunda y tercera semana del desarrollo humano. Muchas gracias.